y vamos a iniciar la clase. ¿Okay? La de hoy es bien cortica. Básicamente vamos a ver que está muy relacionada al último tema que vimos, que fue variables instrumentales. ¿Okay? Y hoy vamos a ver algo que se utiliza mucho en economía, o bueno, está muy ligado al tipo de modelo que nosotros utilizamos en economía, que son los modelos de ecuaciones simultáneas. ¿Okay? Y ya hemos visto entonces cómo podemos enfrentar problemas de endogeneidad cuando tenemos variables omitidas. ¿Okay? Hemos visto diferentes propuestas, ¿verdad? Hemos visto cómo podemos hacerlo a través de datos de paneles longitudinales, si esa variable omitida es atemporal, ¿verdad? Y tenemos acceso a una base de datos de panel. Um, y también lo hemos visto cómo podemos lidiarlo con variables instrumentales. Otro factor, ¿verdad? Que no es el de variable omitida, pero es otro factor que puede causar un problema de endogeneidad, es lo que se llama la simultaneidad. ¿Okay? Y esto suele ocurrir cuando estamos estudiando algún tipo de mecanismo de equilibrio. Por ejemplo, estamos estudiando un modelo de oferta y demanda. ¿Okay? Y vamos a ver entonces que para este tipo de problema de endogeneidad podemos hacer exactamente lo mismo que vimos anteriormente, que es el uso de variables instrumentales. Pero en este caso, la variable instrumental no tenemos que tratar de pensar en ella o imaginárnoslas. La variable instrumental, de hecho, va a venir del mismo modelo. ¿Okay? Eso es una gran ventaja de este tipo de modelo, digamos. Perdón. Entonces, los modelos de ecuaciones simultáneas. ¿Qué son estos? ¿Okay? Un modelo de ecuaciones simultáneas donde tenemos más de una ecuación, ¿okay? 2, 3, 4, etcétera, que se determinan simultáneamente. ¿Okay? Y es muy importante que en estas ecuaciones del modelo simultáneo tengan una interpretación causal, cada una por separado, ¿verdad? Ceteris paribus, o sea, si yo puedo, por ejemplo, en un modelo de oferta y demanda, yo tengo una ecuación de demanda, yo tengo una ecuación de oferta, y yo puedo interpretar cada una de esas ecuaciones por sí sola, ¿ok? De una manera causal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros construimos algún modelo de ecuación simultánea, siempre hay que tomar en cuenta que estos modelos tienen diferentes predicciones, ¿okay? Y hay muchas de esas predicciones que nosotros podemos verlas en la realidad, pero también hay otro tipo de predicciones que son potenciales, digamos, que no hemos visto un evento, ¿okay? que simule, o perdón, que presente esa predicción del modelo, ¿okay? Pero son predicciones que el modelo hace de cualquier manera, ¿okay? Un ejemplo, y ya yo he hablado bastante de este ejemplo, ¿verdad? Digamos, es el modelo de demanda y oferta. Y específicamente vamos a ver el modelo de demanda y oferta laboral. ¿Ok? Vamos a considerar entonces el siguiente modelo. ¿Ok? HS igual a alfa 1W más beta 1Z1 más U1. Donde HS va a representar las horas anuales ofrecidas de trabajo. Esto va a ser nuestra curva de oferta. ¿Okay? W va a ser el salario promedio por hora ofrecida al trabajo, al trabajador. Z1 va a ser un vector de variables observables que estén relacionadas a la oferta laboral, por ejemplo, salario mínimo, si la esposa o esposo trabajan, si tiene hijos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos otra ecuación en este modelo, que va a ser nuestra curva de demanda, ¿verdad? Donde yo voy a tener algo muy similar, ¿ok? HD, que son las horas demandadas, es igual a alfa 2W más beta 2Z2 más U2, donde Z2 entonces es un vector de variables, ¿ok? Que afectan la demanda laboral, ¿ok? Y algo muy importante aquí es que Z1 y Z2 pueden tener variables en común. Por ejemplo, el salario mínimo afecta tanto la oferta laboral como la demanda laboral. ¿De acuerdo? Pero una variable como por ejemplo cantidad de hijos que tenga una persona, quizás solo afecte la oferta laboral y no la demanda laboral. ¿De acuerdo? Entonces pueden haber variables en común, pueden haber variables diferentes entre ambas. ¿Preguntas hasta ahora? Ok.
Entonces, continuando. ¿Verdad? De economía 101, sabemos que ambas ecuaciones dependen una de la otra y de hecho se resuelven de forma simultánea. ¿Okay? Dado que en el caso, en la forma en que hemos escrito las dos ecuaciones, ¿verdad? W es determinado por el equilibrio de demanda y oferta laboral. Y entonces, lógicamente, también la demanda laboral y la oferta laboral son determinadas por el equilibrio y de hecho son iguales en el equilibrio. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir que el mercado está en equilibrio. Por tanto, en realidad yo pudiera reescribir esas dos ecuaciones de la siguiente manera, ¿verdad? HI es igual a alfa 1WI más beta 1Z1I más U1I y HI es igual a alfa 2WI más beta 2Z2I más U2I. ¿Ok? Y tenemos entonces que en este modelo, tanto la cantidad de horas laborables como el precio de las horas laborables, o sea, el salario, ¿okay? Son variables endógenas, ¿verdad? Porque si yo fuera a estimar este modelo solamente, digamos, ¿qué ocurre? Bueno, tengo que, esta ecuación solamente, ¿qué ocurre? Esta segunda ecuación está afectando lo que ocurre con la primera ecuación, ¿de acuerdo? Hay un problema de endogeneidad causado por esa simultaneidad del modelo, ¿de acuerdo? Y segundo, fíjense en algo. Si yo no pusiera esto aquí 1 y 2, ¿qué diferencia hubiera entre los dos modelos? Entre las dos ecuaciones, perdón. ¿Qué diferencia hubieran? ¿Okay? Por eso es que es muy importante, y esto es algo que vamos a hablar un poquito más en detalle, que Z1i y Z2i no sean exactamente el mismo vector, porque debe de haber alguna variable que me diferencie. Porque si no, las dos ecuaciones fueran exactamente las iguales y yo no pudiera diferenciar entre una curva de oferta y una curva de demanda. ¿De acuerdo? Preguntas. Debe de haber por lo menos una variable distinta entre los dos vectores Z. Sí. Para poder diferenciar entre las dos ecuaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué fuera a ocurrir si fuéramos a utilizar mínimo cuadrado ordinario? ¿Okay? Para estimar una de las ecuaciones. Una de las dos ecuaciones. Lo que ocurre es que como hay un problema de endogeneidad, entonces vamos a tener el mismo problema de sesgo. Vamos a tener un problema de inconsistencia causado por la simultaneidad. ¿Okay? Básicamente causado por la endogeneidad, que es causada por la simultaneidad, ¿verdad? Entonces, consideremos un modelo un poquito más general, si quieren, de dos ecuaciones. ¿Okay? Y1 es igual a alfa 1 Y2 más beta 1 Z1 más U1 y Y2 es igual a alfa 2 Y1 más beta 2 Z2 más U2. Fíjense una pequeña diferencia, y esto es para que no crean que debe ser específicamente como este modelo. Fíjense que en este modelo yo puse a Y1 como variable dependiente y en este otro puse a Y2 como variable dependiente. La realidad es que como estos son modelos de ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Y si vamos al ejemplo anterior, tanto H como W son variables dependientes, ¿okay? Porque son resueltas en el equilibrio simultáneamente, ¿verdad? Una depende de la otra. ¿Okay? Y entonces por eso es que yo puedo ese mismo modelo haberlo escrito de esta manera, ¿okay? Donde pongo cada una de mis variables simultáneas como una variable dependiente. ¿Okay? No hay ningún problema con eso. Y entonces de nuevo aquí vamos a tener a Z1 y Z2 que van a ser variables exógenas. ¿Okay? Si yo fuera a sustituir a Y1 en la segunda ecuación, ¿okay? Si yo agarro esta ecuación y sustituyo aquí, ¿okay? Y resuelvo por Y2, yo obtengo lo siguiente: Y2 es igual a Pi21 Z1 más Pi22 Z2 más Nu2, donde Pi21, Pi22 y Nu2 van a ser una combinación de alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 y los errores. ¿Okay? Dado que se cumpla la condición de que la multiplicación entre alfa 2 y alfa 1 sea diferente a 1, entonces obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Pi21 no es más que alfa 2 beta 1 dividido por 1 menos alfa 2 alfa 1 y está determinado, ¿verdad? Pi22 es igual a beta 2 dividido por 1 menos alfa 2 alfa 1 y Nu2 es igual a alfa 2 U1 más U2 dividido por 1 menos alfa 1 alfa 2. ¿Ok?
Fíjense que por el denominador de las tres es que tenemos que tener que se cumpla la condición que alfa 2 por alfa 1 sea diferente a 1. De lo contrario, entonces esos tres parámetros van a estar indefinidos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, si alfa 2 es diferente de 0, ¿ok? ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a tener que y2 va a estar correlacionado con el error de la ecuación 1, ¿verdad? A través del error nu2, ¿verdad? O sea, vamos a la ecuación de nuevo aquí. Y2 depende de nu2. Y si alfa 2 es diferente de 0, entonces eso quiere decir que U1 está correlacionado con Y2. ¿Ok? Y vemos directamente el problema de endogeneidad, traído por la simultaneidad. ¿Ok? Pero más aún cuando alfa 2 sea 0, si el error de la ecuación 2 y el error de la ecuación 1 están correlacionados, ¿ok? Entonces se puede dar el caso que Y2 siga siendo endógena, ¿ok? O sea, vamos a tener todavía un problema de endogeneidad causado por la simultaneidad. Y eso es muy común, que U2 y U1 estén correlacionados, ¿ok? En estos modelos de ecuaciones simultáneas, porque, de nuevo, estamos hablando de dos ecuaciones que se resuelven simultáneamente, dependen una de la otra. ¿Ok? Preguntas. Ok. Entonces, dado que tenemos eso, ¿cómo podemos proceder? ¿Verdad? Y vemos que no podemos usar mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿cómo podemos proceder a obtener la identificación de nuestros parámetros y entonces estimar estas ecuaciones? ¿Ok? Vamos a seguir expandiendo nuestro modelo un poquito más y vamos a considerar el siguiente modelo. Y1 es igual a beta 1, 0, solo estoy incluyendo interceptos ahora básicamente, más alfa 1 Y2 más Z1 beta 1 más U1. Y Y2 es igual a beta 2, 0 más U2 Y1 más Z2 beta 2 más U2. Y de nuevo, Z1 y Z2, y aquí soy más explícito, Z1 y Z2 lo estoy escribiendo en forma vectorial, ¿ok? Fíjense que le cambié el orden a beta y al z. Okay, estoy siendo explícito de que estos son vectores. Okay, por tanto, aquí hay una multiplicación de vectores, ¿verdad? Y z1 y z2 son entonces vectores de variables exógenas. Okay. Vamos a asumir que no todas las variables que están contenidas en el vector de z1 están contenidas en z2. ¿Verdad? Es decir, pueden existir algunas variables en los dos vectores que sean comunes, pero existe por lo menos una variable en Z1 que no está en Z2. Puede haber más de uno, pero por lo menos uno. ¿Ok? Si se cumple ese supuesto, nosotros decimos, que entonces se cumple la restricción de exclusión, la cual me permite a mí diferenciar entre la primera ecuación y la segunda ecuación. ¿Ok? Ajá. Ok. Y de nuevo, entonces, dado que alfa 1 y alfa 2 sea diferente a 1, la multiplicación de alfa 1 y alfa 2 sea diferente de 1, entonces la restricción de exclusión me permite a mí estimar los parámetros, ¿ok?, de una de las ecuaciones o de ambas ecuaciones, dado que se cumpla la condición de rango. ¿Ok? ¿Qué es la condición de rango entonces? La condición de rango es en un modelo de dos ecuaciones simultáneas, y esto se generaliza a n ecuaciones simultáneas, pero en un modelo de dos ecuaciones simultáneas, la identificación de la primera ecuación es adquirida si y solo si la segunda ecuación contiene por lo menos una variable exógena con parámetro diferente a 0 no incluida en la primera ecuación. Es decir, en otras palabras, yo puedo estimar la primera ecuación si y solo si se cumple la restricción de exclusión en la segunda ecuación. Preguntas. Ok, no hay preguntas. Continuamos. Vamos a ver
un ejemplo. ¿Ok? Y aquí vamos a estar usando la biblioteca de AER, que es la misma que utilizamos para variables instrumentales, ¿verdad? Porque de nuevo estamos utilizando el método de variables instrumentales para estimar una de las ecuaciones, por lo menos una de las ecuaciones de nuestro modelo de ecuaciones simultáneas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a pensar en el modelo de oferta y demanda laboral. ¿Ok? Donde específicamente yo voy a estimar la ecuación de oferta laboral. ¿Ok? Y esta es mi ecuación de oferta laboral aquí. Horas, las horas ofertadas van a depender del logaritmo del trabajo, del salario, perdón, el nivel educativo, la edad, los hijos menores de 6 años de la persona, ¿verdad? Del trabajador, y del ingreso de la esposa o esposo, ¿ok? Que tenga la persona. Y mi ecuación de oferta laboral, ¿ok? De mi ecuación de demanda laboral, contiene dos variables que no están contenidas en mi ecuación de oferta laboral. Y esas dos variables van a ser la experiencia y la experiencia al cuadrado. Es decir, yo le estoy diciendo a ustedes que en mi modelo de oferta y demanda laboral, yo considero que la experiencia y la experiencia al cuadrado afectan la demanda laboral. ¿Ok? Son las empresas que están buscando personas por su nivel de experiencia. ¿Ok? Pero yo como trabajador, mi experiencia no afecta que tantas horas yo estoy dispuesto a trabajar. Y por tanto no afecta la oferta laboral. ¿Ok? Entonces, como existen dos variables en mi ecuación de demanda laboral que no están en mi ecuación de oferta laboral, se cumple la condición de rango. ¿Ok? Y por tanto yo puedo utilizar variables instrumentales para estimar, específicamente two-stage least squares, ¿verdad? Utilizando la función IVReg. Y de nuevo, aquí hacemos lo mismo, ponemos nuestra ecuación original, ponemos la barrita y ponemos todas nuestras variables exógenas. ¿Ok? Soy yo, para mí, educación, edad, niños menores de 6 años y el ingreso de mi esposo o esposa, ¿verdad? Son exógenas y esas vienen de mi ecuación de oferta laboral y puede que estén incluidas en la demanda, no necesariamente, pero algunas de ellas sí. ¿Ok? Pero además de eso, incluyo las variables exógenas que provienen de mi ecuación de demanda laboral, ¿ok? Que son experiencia y experiencia al cuadrado, ¿ok? Y entonces eso me permite a mí obtener estimados que sean consistentes, pero sesgados, de nuevo, ¿ok? Para mi ecuación de oferta laboral, ¿ok? Exacto. Ya esto, ok, sí, ya me recuerdo, perdón. Estas dos ecuaciones, estos dos estimados que hacemos aquí, esto es para poder hacer, no sé si se recuerdan que le había dicho que podíamos probar si había de hecho necesidad de utilizar two-stage least squares, haciendo una regresión, ¿verdad? Donde incluimos los residuos de la ecuación instrumental, ¿verdad? Estimamos la ecuación instrumental, esto es la ecuación instrumental, incluimos los residuos en nuestra ecuación original, ¿ok? Y si esto nos da significativo, ¿de acuerdo? Entonces significa que sí tenemos un problema de endogeneidad, ¿de acuerdo? So, no se olviden de eso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero vamos a ver el resultado de nuestra regresión de two-stage least squares, ¿ok? Y, ¿verdad? Esto es ya estándar, deberían estar acostumbrados. Podemos ver que por cada por ciento más de salario, ¿ok? Vamos a trabajar 1639 horas anuales más. O creo que son minutos, si no mal recuerdo. En realidad, no son horas. Tengo que revisar, no me recuerdo la base de datos ahora mismo. Ok, pero vamos a trabajar más horas por cada por ciento adicional de salario. Por cada año más de educación, vamos a trabajar menos horas anuales. Ok, hace sentido. Ok,
mientras más viejo, no, bueno, no es significativo, no es significativo, ok, y no es significativo, ok, el salario de la esposa o esposo no importa, pero vemos que por lo menos mayor salario son mayores horas dedicadas o ofertadas y mayor educación son menos horas ofertadas, ¿de acuerdo? Preguntas. Continuando entonces. Entonces vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 16.6. Esto es un ejemplo de un paper de Romer. Ok. Donde Romer está tratando de ver. Está tratando de estimar el efecto de la apertura comercial en la inflación. ¿Verdad? No sé si ustedes han cogido internacional todavía. Pero tenemos una teoría, ¿verdad? Que se llama el Inflation Pass-Through. Bueno, y hay evidencia para esa teoría. El traspaso de la inflación, ¿okay? Que nos dice a nosotros, básicamente, de forma bien resumida, que los países pueden importar inflación, ¿okay? Externa. Pueden importar inflación externa, hace sentido, ¿okay? Si nosotros importamos muchos productos y esos productos en el exterior están viendo un proceso de inflación, nosotros vamos a ver ese proceso de inflación, va a afectar la inflación nacional, ¿okay? A través de esos bienes importados, ¿de acuerdo? Pero el problema está en que hay un problema de simultaneidad aquí. ¿Por qué hay un problema de simultaneidad? Porque encontramos que la apertura comercial está relacionada con el ingreso per cápita de los países, ¿okay? Pero también el nivel de inflación está relacionado con el ingreso per cápita. Y por tanto aquí tenemos un problema de simultaneidad, ¿verdad? Porque la apertura es afectada por la misma variable que la inflación. ¿De acuerdo? Entonces Romer propone que existe de hecho en este modelo de ecuaciones simultáneas se cumple la condición de rango. Romer dice que la apertura comercial también es afectada por el tamaño de un país. ¿Ok? Países más grandes tienden a ser más abiertos que países más pequeños. Voy al revés. No me recuerdo ahora, discúlpeme. Pero, ¿verdad? Existe esa relación entre el tamaño del país y apertura comercial. Y por tanto, como se cumple la condición de rango, nosotros podemos estimar nuestra ecuación de inflation pass-through, ¿ok? Utilizando el método de two-stage least squares, donde entonces el tamaño del país va a funcionar como variable instrumental para la apertura de un país. ¿De acuerdo? Y de nuevo, entonces podemos ver cómo aquí estamos usando variables instrumentales, pero al contrario de la clase anterior, donde teníamos que hacer todo este argumento de exogeneidad y que era muy importante para nosotros, ahora ese argumento de exogeneidad viene desde el modelo. Okay, eso ya el modelo de por sí no está dando el argumento de exogeneidad y por tanto es un poquito más fácil de convencer a nuestro lector de que efectivamente se cumplen las condiciones para que esto sea una variable instrumental. Okay. Ojo, antes de pasar. Como estamos utilizando variables instrumentales, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Nuestros problemas, los dos problemas que habíamos hablado de too many instrumental variables, demasiadas variables instrumentales y weak instrumental variables, variables instrumentales débiles. Ok, so yo en realidad no puedo estar haciendo la regresión sin antes revisar mis variables instrumentales, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Y de nuevo, entonces lo que vamos a ver es que a mayor bueno, según los estimados de Romer, ¿verdad? A mayor apertura comercial, menor va a ser el nivel de inflación. ¿Ok? Y esto hace sentido. ¿Ok? Aun cuando exista un inflation pass-through, o sea, una importación de inflación, aun cuando existe ese fenómeno, lo que vemos es que los bienes que importamos tienden a ser producidos de forma más eficiente en los países externos a el país de nosotros, ¿y de acuerdo? Y por tanto eso reduce el nivel de cambio de precios, o sea, el nivel de inflación de una nación, ¿de acuerdo? Y si quieren podemos pensar ahí en la teoría de ventajas comparativas para entender lo que está ocurriendo, ¿ok?
Preguntas. Ok. Continuando entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos más de dos ecuaciones? Yo le dije que la condición de rango, ¿verdad? Yo se la di para dos ecuaciones, pero que la condición de rango fácilmente se generaliza para n ecuaciones. Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos más de dos ecuaciones? Vamos a ver un ejemplo con tres ecuaciones. Ok, y vamos a considerar el siguiente modelo. Y1 es igual a alfa 1, 2, Y2 más alfa 1, 3, Y3 más beta 1, 1, Z1 más 1. Por otro lado, Y2 es igual a alfa 2, 1, Y1 más beta 2, 1, Z1 más beta 2, 2, Z2 más beta 2, 3, Z3 más U2. Y Y3 es igual a alfa 3, 2, Y2, beta 3, 1, Z1, beta 3, 2, Z2, beta 3, 3, Z3, beta 3, 4, Z4 y U3. Donde los Z representan variables exógenas y los Y entonces representan nuestras variables endógenas. ¿Quién me puede decir a mí cuál de estas ecuaciones podemos estimar y por qué? Y me escriben en el chat, por favor, quien quiera participar. Sí, Rafael. No exactamente, Rafael. Estás cerca, pero no exactamente. ¿Alguien más? De nuevo, piensen en la condición de rango. Nadie. No han cenado, señores. Ok. Vamos a ayudarle un poquito. Le voy a dar una de las dos respuestas. Siguiendo con lo que Rafael dijo, efectivamente es posible que podamos estimar la ecuación 2. ¿Por qué? Okay. No es porque existan diferencias necesariamente entre la primera, segunda y tercera ecuación. No. Es que en la segunda ecuación veamos cuáles variables exógenas tenemos en nuestra segunda ecuación. Tenemos Z1, tenemos Z2, tenemos Z3. ¿Existe alguna otra variable exógena en el modelo? Okay, que me permita entonces a mí cumplir con la condición de rango. Sí, existe Z4. Okay. Tenemos que, a través de la tercera ecuación, se cumple la condición de rango porque existe una variable exógena que no está incluida en la segunda ecuación. ¿Okay? Y por tanto podemos utilizarla como variable instrumental. Más adelante voy a decir un poquito más sobre esto, pero vamos a dejarlo ahí para ver si alguien me puede encontrar la otra. Sí, Oscar. Ex Beta 3.4. Sí, eso es correcto. Eso es algo que iba a comentar más adelante. Eso es correcto, ¿verdad? Para yo poder efectivamente estimar
la segunda ecuación se debe de cumplir. O sea, primero todo, sí tenemos una variable exógena, que es Z4, que me permite a mí cumplir con la condición de rango, pero efectivamente, como tú dices, Oscar, hay una segunda condición dentro de la condición de rango, que es, o un segundo requerimiento, mejor dicho, que es que el parámetro de la variable exógena sea diferente de cero. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos un pequeño problemita. Ok, pero de nuevo, quiero que primero me digan a mí qué otra ecuación pudiéramos estimar antes de yo terminar de hablar de Z4. Sí, Oscar. Ujú. Correcto, correcto. De hecho, aquí tenemos tres posibilidades y podemos usar entonces la mejor combinación lineal de esas tres, ¿verdad? Tenemos Z2, tenemos Z3 y tenemos Z4. Ok, tenemos tres variables exógenas que están excluidas de la primera ecuación y por tanto se cumple la condición de rango. Y para esta primera no necesariamente enfrentemos el mismo problema que para la segunda. Ok, déjenme hablar un poquito más de Z4 y de beta 34 específicamente. Como Oscar dijo, se requiere que el parámetro sea diferente de cero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que yo no puedo estimar esa tercera ecuación porque no se cumple la condición de rango, ¿verdad? La tercera ecuación contiene todas mis variables exógenas, Z1, Z2, Z3 y Z4. No se cumple la condición de rango y yo no sé si beta 34 es efectivamente diferente de cero. ¿Ok? Y aquí vamos a tener que ir de nuevo a discutir o a dedicar un tiempo a discutir, ¿verdad? Y convencer a nuestro lector de que efectivamente beta 34 es diferente de cero, sea porque la teoría nos dice que es así o por algunas otras evidencias indirectas que nos indiquen que efectivamente es así. Okay, aquí vamos a tener algo similar a un argumento de exogeneidad. Pero para la primera ecuación, okay, como tenemos tantas opciones de variables exógenas que cumplen entonces con la condición de rango, ¿verdad? No presentamos esa dificultad. ¿Ok? Y más aún cuando potencialmente yo sí puedo estimar la segunda ecuación. Si efectivamente esto es diferente de cero, yo puedo estimar la segunda ecuación y puedo ver si beta 22 y beta 23 son diferentes de cero. ¿Ok? Son estadísticamente significativos y por tanto yo puedo estimar la primera ecuación. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que está resumido aquí. ¿Ok? Eh, sí, esto está aquí. ¿Ok? Si lo quieren releer. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, vamos a finalizar aquí. Si tienen preguntas ya que son, ¿verdad? No del tema de hoy, la pueden hacer. Voy a parar el video.